Bueno, primero muchas gracias por tener la posibilidad de poder exponer frente a todas y todos ustedes. Queremos abordar una temática que es muy importante en nuestra labor como litigante acerca de la legitimidad del Estado de Derecho, que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y esto tiene una discusión histórica en el mundo jurídico, que es la igualdad formal versus la igualdad material, artículos 19, número 2 y 19, número 3 de la Constitución, donde el primer mandato podríamos señalar que va precisamente al legisladora en general, pero el segundo a la magistratura. Y ahí había una problemática muy existente en la legitimidad de las causas al juzgarla, por carecer de un enfoque de derecho humano, en particular nuestra materia es la perspectiva de género, que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en ese contexto queremos primero exponerles un estudio muy reciente que se llama Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia, Usuarias del Poder Judicial. Este estudio es realizado por la Secretaría de Género de nuestra Corte Suprema, fue expuesto también en el Poder Judicial, y Francisca Millán, que es mi socia en el estudio jurídico, fue parte también del equipo. Esto devela efectivamente cómo se portan los estereotipos de género que terminan dañando de manera directa la igualdad y no discriminación, y por tanto se frustra la posibilidad de un acceso a la justicia que sea efectivamente igualitario y que conserve con ello el debido proceso. Entonces, queremos primero mostrarles las cifras de la realidad de nuestro sistema judicial y con ello entrar a explicar los avances en términos de sistema interamericano de derechos humanos. Muy buenas tardes. Como bien señaló mi socia Daniela López, este estudio pertenece a un estudio licitado por la Secretaría de Género de la Corte Suprema del Poder Judicial y que fue efectivamente realizado por la consultoría Isónoma, quienes conformaron un equipo del cual como abogada especializada en derechos humanos y género fui parte. Y por lo mismo nos pareció importante exponer este estudio que nos entrega cifras, conclusiones, también muchas propuestas, pero para objeto de esta presentación hemos reducido al mínimo posible su contenido. Sin embargo, nos parece importante que quede sobre la mesa y también posteriormente pudieran hacer las revisiones del estudio completo cuando les parezca pertinente. El objetivo del estudio tenía como principal característica describir y analizar todos los juzgados de competencia común con competencia en materias penal y de familia o de juzgados de garantía y juzgados de familia del Poder Judicial para hacer una revisión respecto de cómo se garantizaba el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales en absolutamente todas las esferas de competencia del Poder Judicial y específicamente las causas de violencia intrafamiliar y también de los delitos sexuales, sin embargo, en competencia de familia y de penal. Como objetivo específico, entonces, hicimos elaboración de un marco teórico que abordara las características que tiene hoy día la violencia a las que las mujeres se ven expuestas, no solamente en los fenómenos propios de la violencia, sino que también en el espacio institucional. Con ello pudimos conocer la ruta de atención que siguen estas usuarias víctimas de violencia intrafamiliar y de los delitos sexuales en los tribunales de primera instancia. Pudimos caracterizar el conocimiento, la tramitación y la resolución de las causas que se tratan de violencia en contra de la mujer y también identificar buenas prácticas en el abordaje de estas materias. Por último, pudimos conocer las percepciones de las personas integrantes de los tribunales de familia referidas al acceso a la justicia que brinda el Poder Judicial a las mujeres. Con ello, logramos describir cómo el Poder Judicial y otras instituciones públicas se coordinan o efectivamente no lo hacen interinstitucionalmente para efectos de esta materia. Disculpa, Tomás Laide, tienes tu micrófono abierto, por favor. Disculpen. Ya, no quisiera ser exhaustiva en esta materia, pero es importante saber que se utilizó metodología cuantitativa y cualitativa para efectos de hacer este estudio, que abordó distintas aristas, encuestas a funcionariado y magistratura, análisis de causa mediante la revisión de jurisprudencia y también la escucha de los audios de los mismos procesos, entrevistas a distintos actores intervenientes que no eran del Poder Judicial, pero que sí interactuaban con este,
focus group con actores del Poder Judicial como magistraturas, empleados y empleadas y consejerías técnicas en el caso de los tribunales de familia, y finalmente observaciones no participantes en que el equipo de la consultora isónoma se desplegó a lo largo de distintas regiones de nuestro país. Los principales hallazgos que se consideraron en este estudio están descritos de manera exhaustiva en él, pero se destacan como especiales aspectos a mejorar efectivamente el conocimiento técnico que pudiera existir por parte de la magistratura respecto de la materia, y en segundo lugar, de alguna forma, la sobreestimación que existe respecto del propio sistema sobre cómo hace su trabajo en esta área. Además de que, por supuesto, tienen limitaciones de recursos, de cargas laborales, etcétera, que hacen difícil la gestión de esta función. En el aspecto de la ruta de atención de víctimas es donde se puede ver mayor incidencia de la violencia institucional que pudiera de alguna forma describirse a lo largo de este estudio. El sistema, además, como Carabineros, Servicio Médico Legal y CERNAMEC, nos hizo muchas observaciones respecto de su funcionamiento. Por otra parte, Consejería Técnica, por ejemplo, que es una función que tiene específicamente el Tribunal de Familia, destaca como un rol clave dentro del funcionamiento, sin embargo, que se desarrolla con diversas complejidades como escasa capacitación, alta carga laboral y por lo mismo importantes niveles de riesgo de ejercer violencia institucional sobre mujeres e infancia. En el caso de los tribunales de familia, no se percibe, además, que exista una conceptualización clara de la idea de violencia intrafamiliar y cuál es su complejidad, o es decir, el fenómeno que le explica. En lo referente a la revictimización o victimización secundaria, en la amplia mayoría de los tribunales, las víctimas deben relatar sus historias más de una vez en todo el proceso. Y por último, en los tribunales de garantía y orales, que fueron observados, se apreció una altísima invisibilización de la víctima y de la experiencia de ella durante la espera y el desarrollo de las audiencias y también de la toma específica de los juicios. En las observaciones de las audiencias, y espero que puedan apreciarlo en el estudio completo, se hacen distintas citas específicas para respecto de cuestiones observadas. Falta ahí una... Ya. En el que una magistrada señaló, en el contexto de una audiencia: mire, este es un favor que le estoy haciendo. Yo no tengo la obligación de explicarle nada en estas circunstancias. Esto es para que la señorita que está observando tome nota de que a veces uno trata de ayudar a las víctimas, pero sale peor porque no entienden. Es parte, en definitiva, como una muestra muy específica de la forma en la que se desarrollan las audiencias en general de esta materia. En cuanto al conocimiento, la tramitación y la resolución de las causas, nos encontramos con que en la etapa que respecta al conocimiento que los tribunales tengan sobre enfoque de género y la relevancia que se le da, se observa en general que la mayoría de las personas que se desempeñan en el tribunal consideran que el enfoque de género es relevante. Sin embargo, pese a que existe ese concepto general, no se condice con el efectivo uso de esta perspectiva para efectos de la resolución y la realización de su trabajo. Hay un bajo conocimiento y uso del cuaderno de buenas prácticas, que es un instrumento que también emana de la Secretaría de Género de la Corte Suprema del Poder Judicial, que hace diversas recomendaciones respecto de cómo incorporar el enfoque de género en la sentencia. Sin perjuicio de ello, evidentemente no es un instrumento obligatorio y por lo tanto cuenta con un bajo nivel de conocimiento por parte de quienes deberían usarlo y por lo tanto una muy escasa aplicación. Ante la pregunta respecto de la relevancia del enfoque de género dentro de la judicatura, se señaló el 50,6% de la magistratura dice que es muy relevante, en relación al 40,5% de los jueces. Y en el caso del funcionariado, el 48% de las mujeres contra el 41,5% de los hombres considera que efectivamente es muy relevante. Un minuto, por favor. Sin embargo... Francisca. ¿Sí? Un minuto, por favor.
Ya. Sin embargo, en la utilización de los instrumentos es notoriamente más baja que aquello que se dice que es efectivamente importante o que efectivamente debiera usarse. Inclusive, se indicó que el conocimiento de estos instrumentos era efectivamente muy bajo. Por otra parte, existe bajísima aplicación de medidas cautelares más específicas como alimentos provisorios y relación directa y regular. Este es un ejemplo de cómo en realidad se hace alto uso de estereotipos de género. Por otra parte, existen buenas prácticas que se pudieron identificar, pero que no nos parece que sean atingentes a la conversación de hoy día. Sin embargo, están disponibles también en el estudio. Tomás, por favor, silencia tu micrófono. Sí. Sí. Falta solamente una y Daniela va a hacer un comentario final. ¿Puedes avanzar a la última? Sí. Bien, finalmente, para no aumentar la extensión, esta es una presentación que hicimos llegarles a cada uno de ustedes y por otra parte, la última diapositiva contiene el link en el cual pueden encontrar el desarrollo completo de este estudio. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Constituyente Ingrid Villena. Muchas gracias. Bueno, agradecerles por su exposición. La verdad que las temáticas que ustedes manifiestan son de manera constante y diaria en el hecho de ser mujer, ser abogada o haber sido víctima de violencia o abuso sexual. En base a esto, la consulta es, bueno, cuando pasa lo de Antonia Barra se hace un proyecto de ley en el cual se solicita que en la Academia Judicial se haga una especialización o se hable sobre el tema de violencia de género y cómo recibir y tratar a las víctimas. Desconozco la finalidad de ese proyecto, si ha causado o no alguna impresión, pero además de nosotros proponer como una iniciativa convencional constituyente para que el Poder Judicial o la Judicatura en general tenga una perspectiva de género, ¿cómo la vamos fiscalizando efectivamente? Esa es mi pregunta. Constituyente Manuel Arroyo. Muchas gracias por su presentación. Hoy se acordaba mucho. Bueno, sin duda, yo creo que la problemática de la violencia de género tiene también mucha relación con la desconfianza que existe por parte de las víctimas respecto a los sistemas de justicia. Y eso también genera una brecha muy importante, especialmente en los sectores rurales, en los sectores lejanos, porque evidentemente ahí esos lugares no llega la justicia. Y en ese contexto, mi primera pregunta es, uno, ¿cómo evalúan ustedes también un sistema de seguimiento respecto de las medidas de cautelares o de los cumplimientos de las suspensiones condicionales o de otras medidas que se enfoque también en las necesidades de la víctima? ¿Cómo asociamos sus propuestas como a esta idea de la justicia restaurativa enfocada en las necesidades de la víctima y no tanto en la sanción del victimario o de la misma medida? Y luego también, como creen que es necesario también generar salas especiales respecto a violencia, otro tipo de medidas, ¿cómo también ven ustedes que se puede como orgánicamente trabajar esta temática y hacer un seguimiento respecto de las medidas impuestas? Gracias. Constituyente Hugo Gutiérrez. Muchas gracias, coordinador. Son preguntas bien acotaditas, chiquitas. Gracias por la intervención. Mire, hablaba ustedes de que en su informe los jueces reconocen la importancia del enfoque de género, pero hay una escasa aplicación de este enfoque. ¿Qué significaría? ¿Cómo se daría aplicación cabal de este enfoque por parte de los y las jueces? ¿Cuál sería en lo concreto para decir que están aplicando un enfoque de género? Esa es la pregunta. Y la otra es,
dice que no conoce los instrumentos internacionales que es en relación con el tema de género, particularmente la CEDAW. ¿Cómo se explica que jueces y juezas de la República no tengan conocimiento de estos instrumentos internacionales en el ejercicio de una labor tan relevante como es la función jurisdiccional? Es decir, a uno le causa extrañeza que esa sea una conclusión. ¿Cómo se explica? Gracias. Bien, Testingo. No, básicamente está bien absorbido por los dos últimos colegas, pero porque la presentación es un tema como general que no apunta a proponer algo específico en materia constitucional. Y eso es lo que yo quedé esperando. Entonces, de lo que propusieron los convencionales Gutiérrez y Rollo, uno puede extraer, y eso es lo que querías mencionar, proponen que en la elección de jueces haya paridad, que haya una forma de control y castigo y seguimiento, como decía Manuel Arroyo, quieren especialización en los jueces, en ponerlo así en términos constitucionales. ¿Cuál es la propuesta específica del enfoque de género en materia constitucional? Yo quiero que me hagan carne lo que ustedes propusieron y que es muy interesante, pero a nivel constitucional me faltó un poquito, eso. Finalmente, constituyente Vanessa Jope. Sí. Bueno, relacionado igual con las exposiciones que hemos visto el día de hoy, hoy hemos hablado principalmente de lo que es el Ombudsperson, la Defensoría de los Derechos de los Pueblos y de la Naturaleza, y se ha expuesto digamos, una idea de crear una defensoría que sea un gran paraguas de defensorías especializadas. Y en ese sentido, existe una idea de pensar una defensoría de las mujeres, de las disidencias y diversidades, disidencias sexogenéricas, principalmente pensando en que los centros de la mujer que actualmente existen a nivel municipal, digamos, son absolutamente insuficientes y que solamente se abocan al tema de la violencia intrafamiliar, no contemplan lo que es la violencia de género en toda su magnitud y mucho menos se hacen cargo de abarcar lo que son los delitos sexuales. Pensando en que esta Defensoría de la Mujer efectivamente podría tener atribuciones relacionadas con las dudas que planteaba Manuela Arroyo en relación con el seguimiento a medidas cautelares que viniesen precisamente de este tipo de delitos. ¿Les parece una buena idea? Daniela, tienen la palabra. Cuando quede un minuto, les volvemos a avisar, ¿vale? Muchas gracias. Voy a intentar abordar todas las preguntas que me hacen. En términos de cómo se explica, digamos, como el no aplicar una ley que es ley del Estado, en estricto rigor se ratifican los tratados internacionales, es precisamente por la incorporación de la dureza de lo que significa la cultura. Acá también tenemos que entender que el sistema judicial, y lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando condenó a Chile por el caso Atala Hija versus Chile, que ahí se nos ordena como Estado iniciar una capacitación estatal de todos los funcionarios del Estado. Porque el artículo 2 de la Convención de Belén do Pará señala que la violencia de género no solo la cometen particulares, sino que también la cometen también los agentes del Estado cuando, por ejemplo, no incorporan el enfoque de género, no incorporan los tratados internacionales y con ello replican estereotipos, que lo hemos conocido en el debate público, por ejemplo. Es culpa de la víctima porque tomó más alcohol de lo que debía tomar. Es culpa de la víctima porque andaba con una minifalda. Es culpa de la víctima. Entonces, al final, el replicar estereotipos de género es la decisión de no aplicar los tratados internacionales y, por tanto, prejuzgar a la víctima. No se está juzgando el hecho en sí. Se prejuzga porque es mujer. Y eso le quita el acceso a la justicia igualitaria. Entonces, lo que se ha dicho a nivel internacional es que la capacitación tiene que dejar de ser una motivación individual de cada funcionario del sistema de justicia. Por ejemplo, si a mí me interesa el tema de género, voy a tomar un curso de perspectiva de género, y lo que no me interesa no lo voy a tomar. Eso ya no puede ocurrir, porque eso es arbitrariedad y afecta a los derechos humanos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Por tanto, lo que está haciendo el Estado es violar derechamente derechos humanos en cada una de estas causas que condena la Corte Interamericana. Entonces, la formación tiene que entregarla al Estado. Es más, dice que tiene que ser a los 3 poderes del Estado. Argentina, en América Latina, es el único país que lo comenzó en 2019. A propósito de la ley Micaela, que eso, apuntando a lo que decía el constituyente Stingo, es cuestionar, digamos, o repensar el artículo 19, número 3, porque por mucho tiempo se entendió que el acceso a la justicia principalmente era un acceso económico, que es muy importante, pero también se complejizó a propósito de los casos de delitos sexuales y de los casos de violencia de género, que el acceso a la justicia es mucho más que eso, en la no réplica de los estereotipos de género que impregnan una sociedad machista, porque si no también se niega, aunque esa persona pueda pagar una defensoría o no.
En ese contexto no puede ser a voluntad, tiene que ser responsabilidad estatal. Y hay que consagrar el 19 número 3 según el artículo 8 de la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene muchas recomendaciones en virtud de cómo debe ser ese acceso a la justicia sin ningún tipo de discriminación. Y habla derechamente de un accionar efectivo, es decir, tutela efectiva. Porque la ley abstracta, la igualdad formal, se vuelve agua o termina siendo excesivamente insuficiente cuando no tiene una tutela efectiva en tribunales a propósito de lo que portan culturalmente cada uno de los jugadores o jugadoras. Entonces la propuesta nuestra es que se tiene que consagrar en términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8, la tutela efectiva de derechos, y con ello generar una ley que, por ejemplo, ya en Argentina se llama Ley Micaela. ¿Por qué yo lo digo en términos muy reducidos? Porque precisamente fue una mujer que fue violada y fue ahorcada por su agresor, el cual estaba en la cárcel. El juez le dio un beneficio carcelario sin considerar los antecedentes anteriores de violencia, de violación que tenía con otras mujeres y sin considerar el informe opositor de penitenciaría en Argentina, y él salió y violó y mató a otra mujer, y eso generó un escándalo en Argentina a propósito de los sesgos que portan de no tomar los antecedentes de violencia contra la mujer, y por lo mismo se inició la Ley Micaela, también por condena al Estado argentino, y se impregnó en todos los estados, en todos los poderes del Estado. Y lo que hace Argentina es seguir todos los años entregar un informe público a toda la nación de cuántos funcionarios han ido capacitando a propósito Daniela, de la perspectiva de género con cargo a presupuesto. Daniela, un minuto, por favor. Ya, termino con esto, disculpen. Entonces, con cargo a presupuesto. Y ahora, por ejemplo, después de 2 años, tienen casi la mayoría, más del 50% de la dotación. Incluso contempla que quienes se opongan también van a tener sanciones, porque en materia de derechos humanos no se puede quedar a la arbitrariedad personal. Y ahí también se han iniciado, por ejemplo, en juicios que están plegados como Lucía Pérez, por ejemplo, un juicio que tuvo una absolución, pareció el caso de La Manada, juicios de prevaricación de jueces a propósito de la decisión de no querer aplicar los derechos humanos, como decíamos en este estudio, derechamente decir no conozco los tratados internacionales y no los voy a aplicar. Eso no puede ocurrir. Entonces nuestra propuesta es muy concreta y ahí tiene que impregnar todo el sistema, y termino con la última idea, tiene que generarse un sistema de seguimiento a la ejecución de las medidas cautelares y las penas, en particular en estos delitos, que tenga perspectiva de género, porque se sabe perfectamente que, por ejemplo, en caso particular de violación, los hombres pueden tener una perfecta conducta cuando están en reclusión, pero eso no significa que estén cuestionando el hecho de que la violación es algo que no se debe generar. Hay muchos hombres que fueron condenados por violación y después terminan saliendo y vuelven a cometer los mismos delitos porque la violencia contra la mujer está normalizada. Entonces necesitamos impregnar un sistema también de ejecución de pena y medidas cautelares que tenga una especificidad de tecnificación que entienda la problemática contra las mujeres. Muchas gracias.